Ishapamba, Ishapa, Peina, Koina, Nami, Mejimonyo, Nibequera, Rike, Mama Tabisaquera, Yashua, Hamashia, Jirovia Pewa, Peime Mahina Yapusakabe, Naame, Ayuma, Mewekatu, Aweru se Pope Jayquatu, Yava, Eva. Carijatoralo, hermano, fuera, Naame, Yahare, y maese. Va ese y cojina. Va con la porte, va y comí, va vaya a ese bárbaro, ya se llegan allá orama, estepona, ya pona ayuno y uña ya apoye, a la que fuera. Coteña, nene, tan bella, güey, ya está, muy no entendese, ya samío. Algunos ya gel, jamba, no ya sé la religión, no ya sé la doctrina de hombres, amba ese teba hana omin bihen du pago Paraguay be tata ombo hukupa ha pupa yukapa oya hina ubi poraga to yereto bande beti tore coña nere yane ta Paraguay mire misericordia Yahweh ha katu han maisa ko tenemos llevole a ponan baite ye yande pesa ina nyamunye burunya nembia poco Araguari que para mamá penden mangue coya roe de milio vaque congregación remanente de Israel Taba Fram Itapúa Paraguay vivejina hay beben dieri que fuera mamope y mejabe yande sistema de radio wasaru vive yande programa yande rupiti baite vaina eva ka atoralo hermano fuera sí ja imagina más 595985162 que hayan de pumburi pope wahina pe muy jamás contacto be sendibei tatu jamás esa pe ya por la pende va eponandu pero comino mara va yerure ya recoñan de día de ayuno oración vigilia tatu jamás ya reforzaban en día la pende oración peño muy esto en contacto de que fuera pe seguimos eponandu ya en el tema ya jaeseina edición número 110 y quede carta del apóstol Pablo a los Efesios y queda más versículo 15 del capítulo 2 goma ya y la voy yo a ver sí edición número 110 claro que sí el tema ya por la pregunta sí ya responde también la ojo había el año de versículo ya analizada en la cosa semana ya responde a mi hoja zapa pues más bella por la pregunta respondemos a PM privado no hay por el problema más 595-985-162-975 ve arupi pero Casemiro a ver vende yo pues mi vende ofrenda amiga todas las ya avanzar y que fuera ya puedo ver audio ya no sé qué cosa semana ve ya completa allí no tiene una semana y allí ya pongo la audio en guaraní y en castellano. De provecho cojinapea. Oye, el tema de que fuera. Besa, yande aguillea veí Roe Sergio, congregación Betel de San Lorenzo, estaba San Lorenzo, beba. Bebé y familiares, veo hija, chico, las familias y veo o congregado Pepe a veí orecoita ira putunga chupe su escuela entero y gusto y te ves a la familia completo ahí en la fe la fe verdadera oye pues ve ahí oño putunga oye poñan de la de video ya upian a YouTube Facebook oye pues ver la audio mucho la música o calo estamos en duyi vigina veí audio o mongorre o repartí sí entero pejo putugina lunes a viernes la yeikejina la yeya por la de programa de versículo por versículo ima algunos sábados a domingo o muy grabación tuya de repetición algunos versículos importantes no hay por el problema o ima pues no te imagina no imagino verme la continuidad Shabbat o sábado o domingo que sí que pues ya ve viernes viene y que año de estudios fuera de verla al día porque se puede allí capacitar ahí estudiar ahí allí preparar a ningún que fuera a preparar a grabación a ver a guaraní a castellano ve pues te ven a atender al año de llamada escuela o yo por andúa un buen mensaje y sí a usted ya ese ya acomodada mandeo Pesa taman de cosa, mío ya ni acomoda, taman de yo la sobrado, o qué hace. Ella tu uga.
ña acomoda. Manda ahí que iba a te sobrado que vive catuita el amigo Yaguareteo y pues se cree. Vaina. Oye, tema. Ego 2:15 Efesios. Año que taguri 2:14. La Pemuro lo mitad y oremos estar o pensar la muro oremos pues y realmente Pemuro coanga o puita pues no peango parte del Pemuro coanga oye hina peango puita que un pedazo de malabe segundo templo pues o sea pues si no pues ahí no hay sentido ahí pues hoy te paro ojalá hoy llego que anda ellos peaguri. Pero bueno, según lo mitad entendemos la vía así ahora, oye refería a las doctrinas, oye refería a la burocracia, esta viteimba, puedo ir a él las pesan de la izquierda como israelita acá, y sí, pesan digo, pues vaya a comentar maguría veían de Efesios 2:14, a 2:15 luego continúa, hija, el apóstol Pablo, APGI, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Bueno, esta ave la ñane pregunta, ya le coigo. Imagina. Yahshua y abolió totalmente la Torah o la ley de Moisés. Según Efesios 2:15. Bueno, con Aponanduya, pues son personas que me supongo que están ogendura amor y que con audio, porque la seguía que Gálatas. Dorukamo ainda la peisa allá. O por anduta ve inde donde no aseguramos ainda que la oye aboli paitemos a la ley. Porque en Duro Gálatas ni me está en cuenta para lo igual pues allá. Entonces ya comprendemos y que era moa venía enganchar a moa la programa allá ella está su escuela pejendumina la Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas en guaraní. Pejcana, YouTube oí, ya posó ese día amistad Facebook. Emilio Vázquez allá y como mañana y la amija pepe oía ahí. O si no pues acá YouTube acá deja Torah o mate a Torah. Bueno, ahí ahí pastor Sergio mío va. Pepe Google esto pata ahí. Apehenduna. Bueno, ya es a mí. Yahshua entonces abolió la Torah o la ley de Moisés en su totalidad según Efesios 2:15. Te la pesa la esta o la Efesios 2:15. Leemos ahí en Romanos capítulo 7, capítulo 8. Miren, leemos ahí sí. Leemos ahí en Romanos 2, 12, 13. Leemos ahí en Romanos 3, 31. Ahí leemos ahí en Mateo 15, 17 al 19. Sí, japean de leer. Ande estudiamos ahí en su totalidad la carta de Gálatas, en su interpretación correcta según la exégesis hebrea. Japean de leer. Con 2:15, telas y ande sí. De ahí cuando no va a este pecado teológicamente hablando. Bíblicamente va a ser pecado. Primera de Juan 3:4, violación de la ley. Miande y cuando no hereta hay asegurata la de Shabajina, apóstol Pablo Ico ave Efesios 2:15 ve la ley. Yahshua o abolí o anula paitema allá. Entonces mi versículo donde y cuando no y tu uina. Hereta ere paiteto ahí con este versículo y la o favorece a la continuidad de la ley. Pero bueno, que mañana guaraní ella de coña de versión guaraní 2:15 Ashaji versión guaraní oye pues pero en contra de la ley teo y ya ni gusto y me ya le
Va epa na ñamuiri de la va epa la sea realmente bueno por lo mitad lo muy se te hizo la idea. Ya esa mi pega un va te cogina con versión pea. Ya no donde catingo pues la castellano pues y una forma pero Reina Valera ven va allá. Ha por allí no es guaraní me va la PTI traducción ha los jóvenes más la castellano es iare. O sea, ya hoy no vamos hacia otro lado. Aunque ahí se viene la tergiversación de los versículos. A vengo mañana, este como fue ese pe ahí. O fundí, o anular, y a ver tu y hoy o fundí. Mi ley, mi mandamiento. A ver también esa Reina Valera. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza. Sí, a ver, y a ver, o hundí y muy. Y que sí, bueno, hay gusto y todo, y opia, eres todo, y pues sí, la ley, oye, es un para el tema. O sacrificar, rupígete, o hundí, mi ley, mi mandamiento. Sí, pero no completáis, vea conversión, ve será. Esa vaina, vea la RBM. Comparamita Reina Valera, ni te a ver, que allá no hay completo y mapea conversión. Conversión, muy teco, otra versión guaraní. A ver, y aboliendo en su carne la enemistad de coma. Apega tu y la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Oí PTI, ordenanza para cada mandamiento. Va esa pa oye ya puana. Entonces derei cuara va ordenanza jamaitea ley mandamiento ley peguapa la yashua o abolía. Pero había ahí mo ahí peaco versión peje y que es un tipo de temas hoy la lija. Bueno, es la misma cosa o por andueña de oyente. O sea que yo por andu a PGI hoy, a PGI de acá dice en Efesios 2:15 que Yahshua abolió la Torah o la ley, abolió totalmente la Torah o la ley de Moisés. Y hoy a la misma cosa ahí y pea conversión o o traducía pues. No de pea da ahí ves. Allá analiza por amo y pea la y es ni la Reina Valera, allá mañana bim va te coge ñande. Bim pate kota ya de cono la vin en guaraní di paro va si tengo con otro queremos y con va ita ibe va a ver con guaraní pero ya por alguna parte para ya que te justamente para la oí versiones en guaraní utite y ella pero oí en parte cuando se trata de la ley hoy no pama a lo contrario, otra cosa, temas o el europeo de ella, también de la pitana no pego batecota, pean de la pean de la aeroviana, hago versión guaraní ya a ver, que un dipa y temas abuela ley de Moisés Yahshua. A ver, ya era estamos ahí, esa la ley opotima. Pero la Reina Valera vengo o expresa allí, o explica allí, va, ella vaya. Pero pea versión guaraní, ve ya no explica bien, pero un poco batado y se la paraguayo ve lo mitad ahí. Bueno, ya es a mí vin 3:15, 2:15 y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos. A ver, justamente para oí la ley, oí la mandamiento de la ley o recuatin ordenanza, esa para ella para la rito fuera. Por ejemplo, pa Iguazuna, sumo sacerdotena. Miango la jaela o abolía, porque ya nejicote, vemos con la sumo sacerdote la templo, porque jaema la sumo sacerdote según el orden de Melquisedec o Malquisedec. Ya que la sacerdote antes de Yahshua HaMashiach tenía que ser de la descendencia de Aarón. Bueno, pero o cumplir el mandamiento fuera, o el mandamiento fuera, o no, pues ya sacrificar, pues yo o resucitar, o yupipe, o jupipe, sube iruja, y túa,
ha o muy pechupe y quiere ha upepe ha o intercede y nañandere como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Va, eres según el orden de Melquisedec. Porque la Melquisedec cuando sacerdote o procedía de la tribu de Leví. Entonces cuál más tribu iba muy lobo, güey. Pero ahí de Leví. Entonces Yahshua pesan de ahí. Pero y la oye me sube la orden sacerdotal de parte de Yahweh opa oye aceptar, güey. Entonces, claro que sí, Yahshua pesan de ahí. Yahshua no, él no era de Leví, de la tribu de Leví. Él no. Yahshua de la tribu de Judá, amigo. Yahshua era la tribu de Judá. Hay que llevar en cuenta también cuidado con eso, ¿verdad? No. Su sacerdocio, el sacerdocio sí tenía que ser conforme a la tribu de Leví, porque era de la tribu de Aarón. Aarón o Leví era un año muñare. Entonces, Yahshua ngo ahí. Engo Judá. A Judá vengo ahí. No hay que ni una parte de la Judá o la sacerdote anaya, excepto el Mesías. Exactamente. Entonces, más por ejemplo, uno de las enajanas en cuenta ya. Claro, hoy no acepta, no acepta sella que no acepta sello ni la enseñanza, hina. Cotaiteya coi la enseñanza la y doctrina ewa combo es allá. Ya cuenta y se va pea del padre o ujaco ite oye rabia ese higue. Bate cota la eutaria y doctrina y propia doctrina ambo no utaimo ayo inte la gente pero y no se la yo ambo en da esa doctrina de mi padre ya lo mismo y peor hueve oña ensañe o oña contraria ese higue. Entonces el y sacerdocio procede del mismo padre según el orden de Melquisedec allá. O sea, que no depende de orden genealógico. Entonces, hay que hay muñare fuera para iguasu o hija upare para iguasu hija. O la tribu para iguasu pues no, a Melquisedec pues de ahí curi. Entonces allá yo pues allí o permanecer la y sacerdocio, el sacerdocio de Yahshua no es como los sacerdotes de Levita fuera. Umia o manoja es más imperfecto y dije. Es perfecto. Aumía mi sacerdote hoy contene curi animal luguire oye presentan más delante de Yahweh. A tu juguete ve. Aña mira. Entonces pues voy a abolir más este rito. Upear en la ya a ver Efesios 2:15, déjalo mitad ya guatamina con guaraní y peamba eso no es mis. A ver, cogi otro pa mi sin y hoy ve tú ya y upea ina upea rescata ina ya esa misma te cobra la traducción, ¿verdad? Sí, pues la mayoría de las traducciones son traducciones la guaraní, oye, traducía ya en voz allí mi traducciones oye al español de la Biblia Católica o la Reina Valera. Pero en este caso, peaco traducción con guaraní, pero será. No completa yo y cueja oye caje la ley de maloña nula jana jani. A ver, ya entendemos por ahí. Ya pillaba la Yahshua va esa lupipa ela va iba su sacerdote. Hayan de ya entendieron la sacerdote fueran va tribu peguapa. Allá analizaron la Yahshua va tribu peguapa. Upebe ya pillama la va erepa la o Biblia israelita nazarena pero especifica por ahí. Abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Ya profundiza, ¿verdad? Uno rit, precepto o mandamientos allá, en forma de rito para ser sacerdote. Uno era, la ley requería que tenía que ser de la tribu de Leví. Bueno, oye, pongan la purificación, humilla, esa para
oye, ordena jamás de sacerdote, oye, que jamás la templo, ve, ore copaitela y rito fuera. Upea Yashua o abolima porque o manón guare, o abriñan de la velo, y hay que jamás en el lugar santísimo, como hijo de Yahweh, con los mandamientos de nuestro corazón, estando en el nuevo pacto allá. Entonces ya andas a ver la pa iguazún de moicán la presencia. Entonces, cuando rito, un rito, güey, se ina ve, va, esa para allá ya pone las cosas allá, delante de Yahweh, que tú jamás ya agradar su pe, ya jamás o a qué, oye, intercede jamás la gente, pues, ore copa, pues ore copa, pues esa para allá ya, pues, jape ipa, oye, y ley ipa. Ah, bueno, un ley, y un de la, oye, ima, porque la pa iguazú, sumo sacerdote en por Ibeima, porque la templo ya ho apama. Otra cosa, porque Yahshua mismo cuando el año de sumo sacerdote a la sacrificio, la pa y humillado presentar a la tubula cada día de expiación, cada Yom Kippur, cada un año, no ñecote vemos porque Yahshua mismo ma entrega que cobeja juguí, aupe ofrenda hoy delante del Padre. Así es que Pepe ya entiende, mande ir a ver que la total, a ver ya su totalidad. Ako guarani bet yung ba siya ita. Hacemos na mi ay na guria ita, no. Ya protestaman de mana, o sacrificar o pijeteja o hundi un milei ha mandamiento o iba Moisés, ley ve yo iba. So, con o sea, va, ese no yeme en cuenta ya. No, porque lo me estaba traducido con, no entendéis no estudié la Torah. Estaba yo traducía la Biblia, no entendéis las leyes. Entonces, colocando más yo fuera utajaisa. No, no es así. Oye, tema. No diga, tú ya interpretar que Yahshua o Yahweh o fundi paite o anula paite la Torah o la ley de Moisés completo. No. Pea, oye, por y peisango, Yahshua mismo ni contradecita guri. La enseñanza, ¿ve? Porque la enseñanza acerca de la ley me mete ahí. Y acerca de los mandamientos. El mismo ni es hombo, a verle, en Mateo 19, 16, 19. O cuando yo ve, cuimba, oye, pongan oye, salvos amores con una vida eterna. Eso es cumplir los mandamientos, eso es. O citar yo los 10 mandamientos. Mateo 19, 16. Mateo 19, 16 al 19, pues va. 19, 16, 19 de Mateo. Claro, así nos hablan, ese con la UPB, es inhalar los 10 mandamientos, cumplían ahora cuando la vida eterna. A ver, Pablo, Utao, ya puedo, Ujeita, no, o fundí paite la ley de Moisés. ¿Sabes? Esa es traducción de alguna traducción de no pan que esté. Hablan que esté, güey, Mateo 5, 17, 19. Yombo, es nada, en tu hija, güey, o anular esa. Mateo 5, 17. No vine a abolir la ley. La lluvia anular, la lluvia hundió. A ver, a tu y hubo hundí. A ver, Reina Valera, en la entendece, no pesa. Algunos interpretaban un boeo y pesa. Sei cuá, sí. A ver, y Efesios 2, 15, y ya show, a hundir la ley. Y no, pero Pepe, o especificando. Va, el tipo de ley, expresado en ordenanzas. Habe expresado en ordenanza, pero donde es caramba el tipo de ordenanza para cada mandamiento. Va, ellos ya ponen mandamiento para hoy tiene ley con un mandamiento para un sacerdote, va, hoy ya ponen. Hoy vete en ley para orecua vete y lepra, va, él hay ordenanza, va, hoy ya ponen. Hoy vete en ley con mandamiento para una mujer cuñada o menstruada, va, ellos ya ponen. Hoy vete en ley, vete en orecua ley a mandamiento, orecua ordenanza, va, para hoy ya ponen, vete en cuña y me voy a cuimba me voy a cuña un ya invite va hoy ya ponen vete ordenanza. Hoy tiene ley, orecua ti mandamientos, orecua ti ordenanza, va hoy ya ponen ti persona y animal o por desgraciado. Nambrena, que en de mañana cada ordenanza, cada ley, cada mandamiento venía dentro de la ley, orecola y ordenanza. Va por ordenado, oye, ya pues mi mandamiento, oye, violaron, entonces, usted dice la ordenanza. Entonces,
Reina Valera, hoy por más o menos allá. Pero aún así lo mitad o malinterpreta yo. Hapeaco guaraní, pero lea tu heita hoy, no, a veces ñande. Pues si la llamo por oro a la Biblia ñande esa en donde nada, y la, ya pilla, una suela maita, para la añete veje y ya. Pero último beca, uno de más molina, y algo lado. Pero peaco se pareja MM gurija y mo yurea que se mova va ese día pues ya muy bien mañana de teléfono ve la oí paña muy bien o la vin o la Biblia israelita nazarena pa oí sí oí Play Store ve que es muy bebé Biblia israelita nazarena o vin a puede aparecer mandeja ya en Bogotá es comparación porque peala y confiable vea en cuanto a la traducción de mañana vea esa otra traducción a ver y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos. Esa. A ustedes le llamamos acá, cuchutamos, ya pensamos en ritos, en ordenanza, para algunos rituales. Maite habla mis rituales, ordenanza, o simbolizar, pues, Yahshua, pues, a Uriel, ya no hay cotema, ya, pues, humían, el agua anula. Sacrificio, claro, el sacrificio era un rito, ese era un rito sacrificial para perdón de pecado, que era la sombra del Mashiach. Animal mío no representa a Yeshua. Claro, exactamente, es un miércoles ya volvía. Peaglo ya, que con ellos casé y la oveja, ellos cada que peca es coten la templo, y coten la sumo, es coten la sacerdote, es coten la levita. Hablan de pasaje así. A mí va de cota de J en Israel vean de por ahí la templo. De por ahí la sumo sacerdote, de por ahí Michael recibita la de ofrenda la de pecado. Esa. Bueno, en Yahshua pues en día oye con cuanga se mañana de esa de cual. Pero uy no para ya no me ponía. Entonces pepe o aboli. Pues o cumplimos o mandamiento, o parte de mandamiento ya nene cato de ya cumplí. Y la mis 10 mandamientos para ahí la ordenanza no. Va esa, los 10 mandamientos, ordenanza, preceptos abolidos. No. Ahí no dice. Acá, justamente cuando se aplica y nada ya. Los 10 mandamientos está vigente. Va, digo, es de mondago, es de adulteravio, digo, va. Le gusta ahora nomás. No, en forma de ritos, la esa ereco perdón de pecado, y que jamás la templo y de pupe, allí, y me explica y nada. Bueno, y es a mí otro, sí, a Mateo 19:16, claro, justamente. Apenas pregunta anotar, bebé, si los 10 mandamientos ya anulaba y no. Él lee Mateo 19:16-19 a Mateo 5:17-19 bebé chata que Yahshua es abuela los 10 mandamientos y a ese no anulaba. No, mía no. Todas las leyes, todos los ritos que se hacía en representación del Mesías o un bogueja a Uriel ya no tenemos mía. Te pillaba, jala los 10 mandamientos con una parte de por ahí la o representada chupela es un bogue. Todos son leyes morales y de fe y de fidelidad ya, güey. Claro. Ahí donde bebé oye probata la de obediencia ahí, ve los 10 mandamientos. Ni una parte de ir y bebe la sacrificio. Nena, eso capítulo 20, versículo 3 al 17, ni una parte no habla de un sacrificio allí. No. Bueno, entonces los 10 mandamientos sigue vigentes, claro que sí. A ver, otra pregunta que habíamos anotado, ya las preguntas que se... A ver, bueno. Entonces, Yahshua
o fundir la ley completo allá, ya comentamina pea porque igual la idea. Pues la gente ahora compra idea. Hemos hecho es un disparo de la ley completo a ver y ya es otro problema. O anulata ahí la nuevo pacto. Las gente ni contradecita allá. O si no, o anulata ahí la nuevo pacto. Ya que el nuevo pacto ve Yahweh mismo y escribita la ley ñande acá cotupe ñande corazón me como que ñande ita iras y escogidos y pueblo esta ñande en la ñande yara ñande esta sube en la ita ira cuera y pueblo entonces a con promesa Yahweh ya puguri Jeremías 31 al 33 ve allá entonces Yahshua uno curige y o aboli paite la ley no estamos mal entender Haisha Abego Efesios 2:15 o que son una bolita ahí y la nuevo pacto porque la nuevo pacto pone la ley güey entonces esa vaina na hija upean la hija upesa nunca más ve muy que la pregunta ya ¿por qué cuando se habla del nuevo pacto nunca se enseña que contiene los mandamientos que tenemos que cumplir? Acá por andar hablan de Rubisabe la del líder ve va eres la nueva oñe en la pacto nuevo pacto pero va eres nunca no ñembo IBM la nuevo pacto vende cumplir los mandamientos hey va eres ñete para ne poner para ti pregunta se nega tú ya responder porque a lo mejor la del líder o desconocer pero ya nunca no lee ella no me en cuenta o sea en qué se basan cuando hablan del nuevo pacto tienen que basarse primeramente en la promesa profética que Yahweh o Yapoa pues al pueblo vamos mañana cuando uno habla del nuevo pacto tiene que buscar en los profetas ¿a qué profeta Yahweh le hizo por medio de qué profeta Yahweh oñe maite profeta Yurubi oñe Yahweh ya pujan la nuevo pacto la promesa vende mañana lo que pasa es que no estudiáis pues la Torah y ve 5 primeros libros lo mitad no estudiáis hoy no estudiáis los libros proféticos fueras a ver a tu Nuevo Testamento donde pues, maestro de la palabra Juan Boeva y pa tendría que preguntarle a tu pastor ya pues mire se con pregunta ya esa maeva inde eres tan de pastor la de orembo el nuevo pacto por nunca andere ore el nuevo pacto por hijana el mandamiento ya cumplían ya huevo yo escribí añan de mente añan de corazón me sacar yo el versículo Jeremías 31, 33 a Hebreo 8:10 déjame voy mi sube bueno ya es a mí entonces otra pregunta si se puede especificar qué parte o qué tipo de las leyes es lo que está abolido una pregunta acá bueno ya polli pincela y ya hoina la ley oigo ti para intermedia guri ya topa Efesio ya tu ya guri Efesio 2:14 upepe coñe guri ti oje hija Yahshua o de riba hagüeti para intermedia apaña de ya estudiama guri ya para la pared intermedia ya entonces Pepe está iba oí la oye practicar oye ya puana guri el año pertenece jamás al pueblo de Israel a bueno a upea ve con el sacrificio de Yahshua humió mi ley humió mi mandamiento humió mi rito fuera o inventar con mi judío fuera de maíz están humía ya homa ube con Yahshua Hamashiach con su sacrificio anga israelita por fe en Yahshua Hamashiach por su sangre por su sacrificio ella Mungaraikaye bautizar Jerabe hay cumplir los mandamientos fueran de israelita allá ya ni que estamos allá entonces upea ahí uno ahí la oña anular la ya hemos hecho ver la rito fuera alguna de las leyes oña anular ley judía para no permitir mi judío fuera pero ni mezclado mi gentil en cuando esto pata Hecho capítulo 10:28 Pedro y te oije y besa oí yuru chete hoa evo hei no ore judío fuera no ni permitía no bandear y que di gentil roga pero ni muy está en bien pues para ti ley judía te no
no estaba como mandamiento en la ley de Moisés. Entero con el sacrificio de Yahshua. Abolió las ordenanzas o rituales de purificación en vaina, sacerdotal, allá a repetir de vaina, y sacrificial. Ya es para morir, como que por anduti repaso y menos anotata lo mitajina. No, ella purificada, ella pone los ritos a sacrificio y que jamás como sacerdote, no. Vaya opama. Ella pues jamás ti sacrificios de pecadores, ella purifica jamás y que jamás la templo ñandeña y ella pues ve más. Ya, chao. El mismo con la Mesías. Con el sumo sacerdote enviado por el Padre. Hebreos 7, 15, 17 a Hebreos 7, 21, 25 petopata oindeuba. Hebreos 7, 15, 17 a Hebreos 7, 21, 25. Miren hoy no la hay, bebé. Y esa misma, hay otra cosa, y claro, vean, vayan de. Pero ya, respecto al sacerdocio, a repetir, tribu de Judá, de Levían y de descendiente de Aarón, Analapa y Guasuguri. Pero sin embargo, Yahweh o constituido como sumo sacerdote. Allá. A partir de ahí, Ñandea veía, oye, reyes y sacerdotes. Añandena ñigote, ya pongo mi ritual o ya pongo mi levita, y cuando mañana vi con reyes y sacerdotes, sino por el sacrificio de Yahshua. Que pillaban. Hago dito, oye, peteo mi juyo fuera. Hebreos 7:18 ve ahí oye lugar de la tribu de Leví de Aguila según la ley la iguazuna o sacerdote anguli. Pero hoy abrogado puede haber mandamiento por el sacrificio de Yahshua porque hoy pi como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues ve y abrogada el mandamiento de la ley sacerdotal y hoy de la ley. Pero ¿de qué está hablando? Del sacerdocio allá. Hebreo 7:18. Anoten. Ahí está muy claro. Sí, circuncisión, circuncisión también. Abolió el rito de la circuncisión para que tengamos entrada al nuevo pacto. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 es iñandeja, oye circuncidado, more ñandeja circuncidado más en día. O sea, hay circuncidado ñandereje. O manoja weisa ñandereje. Ñande llama no ara gripe o mano ñande veces. O pesa ella ñande veces oye circuncidado más. Entonces ella es algo criatura nueva vida, ve. Eva ñande en Yahshua Hamashiach con leyes al rito fuera. O pues tapa el tema que ella cancelado, anulado. Porque ñande Salvador Yahshua Hamashiach oye popama umía con un bohuea que oye ya poja o aleje está y te porque esta parte hoy con oye ya poja que conforme a la ley de Moisés era sombra del Mesías, o sea, o anunciar la venida a la infunción como Mesías oye pota pues oye popama cumplipama. Pero el resto de la ley, los 10 mandamientos, las leyes de alimentación, las leyes morales, las leyes civiles, no me haya seguido. Porque si no, va a esa la cota sin ley, no va a cometer la pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley allá. Eso ya hablamos todo. Primera de Juan 3:4. Bueno. Pero eso es lo que era interesante saber, entonces, sea la interpretación correcta, Ina. Ñande ya está neaina, la ñande idea, Ina. La Ina la ya seguía de corriente tuya, y de allá, la ley de la paitema, alguna traducción de Ina. Hoy mamá lo que fuera, a veces llamamos a ella porque pues ya no envía poco te di ahora, guau. Mamá venimos en el cuello, oye, pues tasó que venía con el programa, era Ina. Ya, hija Torah, lomita. Rubén Emilio Vázquez, tenemos en un otro programa de carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y le topata boco y shalom, shalom.